El video que van a ver a continuación, amigos, tratará de uno de los enigmas más importantes para mí. Es un enigma que se ha hecho ya una obsesión realmente para mí. Y ese enigma es que si algún día voy a saber o encontrar las pistas reales del motivo del por qué miles de personas, entre ellos niños y adultos, desaparecen de forma muy extraña de la faz de la Tierra. Algunos aparecen después de horas o después de días, otros jamás aparecen de nuevo. Recalco esto, hablo de desapariciones de lo más extrañas, no de esos que también son el pan de cada día en nuestros países. No estoy hablando de estos desapariciones que tienen que ver con el crimen organizado, tratando de aclarar esto. No, amigo, yo siempre hablo de otro tipo de desapariciones, que nuestros gobiernos latinoamericanos solo los oyen y se burlan. Para ellos solo existen los secuestrados por el crimen organizado. Pero hay otros que son menos, pero también desaparecen, porque son humanos, de acuerdo con el sistema educativo y que nos han inculcado las televisiones, en donde muchos de nosotros desgraciadamente aprendemos, en veces más que en la escuela, desgraciadamente. Este tipo de desapariciones no existen para ellos, es ciencia ficción. Solo creen que solamente la gente sin cultura y que es algo analfabeta o de bajos extractos sociales creen en todo eso. Pero yo les digo que no, que es tan real como nuestra propia vida. Hablaré de algunos casos y les diré por qué yo creo que hay algo más allá de nuestra imaginación allá afuera. Esta vez voy a hablar de niños que a muy temprana edad, inclusive de entre 18 a 3 años de edad, desaparecieron de forma muy extraña. Pero algunos aparecieron también de una forma todavía más extraña. Como el niño Douglas Stafford, de 2 años, de Michigan, que desapareció en agosto 28 de 1949. Luego apareció muchas horas después, sin alguna de su ropa que traía puesta cuando desapareció. O el de Beverly Ann Brady, también de 2 años, desaparecía en mayo de 1953 en Menominee, Michigan. Esta zona, amigos, de Michigan tiene reporte de abducciones y desapariciones de por lo menos 100 años atrás. Yo recuerdo uno de una niña de 18 meses desaparecida por esos lugares y luego, después de muchas horas, fue encontrada de una manera todavía realmente muy fuera de lo común. Además, hay cientos de reportes y unos de ellos muy documentados por la MUFON en esos lugares. Estoy hablando de desapariciones misteriosas y de abducciones por seres no humanos. Algunos les llaman extraterrestres, otros dimensionales y así sucesivamente. Yo los llamo no humanos porque no son humanos. Y todo es muy común en todos esos pueblos ubicados alrededor del lago Erie. Esos pueblos, amigos, tienen pero muy mala reputación o muy mala fama respecto a esto, en desapariciones y en abducciones. Además les voy a platicar por qué yo pienso que hay juego sucio en todo esto, amigos. Hay juego sucio por seres no humanos involucrados en todo esto. Este caso que voy a platicar le pasó a la esposa de un famoso investigador muy reconocido por la comunidad OVNI. Trabajó mucho tiempo en el gobierno como físico y a lo mejor muchos de ustedes también lo van a conocer. Su nombre es Bruce Maccabee. Lo hemos visto seguido en muchos y en los mejores documentales sobre ovnis y extraterrestres. En realidad son muchos documentales y programas en el cual este hombre ha salido, como para nombrarlos ahorita. Bueno, el caso que a continuación les voy a comentar le sucedió a su esposa. El nombre de su esposa es Jan. El caso salió primero en un artículo y se llamaba Depredador en el bosque, pero en ese artículo se omitió el nombre de la protagonista. Jan
estaba indecisa si salir al público o no. Pero en el último libro de David Paulides, llamado Hunters Missing 411, se le dio el permiso de sacarlo. Creo que por el gran misterio que ha causado últimamente en este país, la desaparición de personas en los bosques y en los parques nacionales de Estados Unidos. David la entrevistó y le pareció muy importante este caso, ya que había un testigo muy creíble por sus credenciales y porque, como el mismo David comentó también, que con la experiencia que él tiene en interrogar, ya que fue ex policía por muchos años, y con las pruebas que aportó la testigo, no podía negar que esto realmente sucedió. Además, en uno de los lugares donde han desaparecido muchas personas y hay muchos casos de abducción extraterrestre. Sigo hablando del lago Erie, amigos, ahí en Michigan, Ohio, todos esos lugares. O de los grandes lagos, vaya. Sobre el libro de David Paulides, habla de casos de cazadores que han desaparecido, algunos sin dejar ningún rastro y de manera también muy extraña. Otros se encuentran tiempo después ya muertos y también de una manera muy extraña. Pero siguiendo con el caso de Michigan, de esta Jan, la esposa de Bruce Maccabee, ella fue a cazar. Jan trabajaba reservando agentes para músicos, bandas y otros eventos, y está asociada con las más grandes bandas del mundo de la música. Pero cuando no está trabajando y es temporada de la caza del venado, va de cacería. Nunca con armas, como dice ella, lleva un arco compuesto. El 29 de septiembre del 2010 decidió hacer un corto viaje de su residencia a donde tiene el Deer Stand. El Deer Stand, amigo, es así como una jaula o un lugar donde se sientan los cazadores y miren, yo no estoy muy familiarizado con esto, a mí no me gusta la cacería realmente, pero los he visto. Los usan mucho los cazadores para esperar su presa, se camuflajean ahí, se ponen este tipo de ropa para camuflajearse, se quedan quietos ahí y luego se acercan los animales sin verlos a ellos, claro, y ahí logran para cazarlos. No sé cómo se les diga en sus países, aquí le dicen Deer Stand, pero bueno, cuando ella llegó ahí a ese lugar, ya bien camuflajeada para quedar invisible, como les digo, ante los animales, se sentó a esperar su presa. Ella en ese tiempo traía un celular BlackBerry, de esos BlackBerry Piero 8130, smartphone. Comenzó a tomarse unas fotos de ella con el arco y bueno, su esposo Bruce comenta esto, dice, él como investigador profesional dice que estos celulares graban la hora, la fecha en cada fotografía, y eso fue muy importante cuando él después revisó las fotografías que tomó su esposa. Bueno, Jan seguía esperando su presa. También mandó algunos textos a varios amigos y músicos mientras que esperaba ahí. Dice que de repente sintió un gran silencio. Ya no se oían los pájaros y otros murmullos de esos de animales que hay en el bosque, ¿verdad? Todo quedó en absoluto silencio. De repente oyó cómo se acercaba algo. Al principio ella creyó que se trataba de un animal grande o de un oso. Ella continuaba con su celular en la mano. En eso oyó que algo se movía entre los árboles. En ese momento eran las 6:21 de la tarde. Esto que oía estaba como unos 20 pies cerca de donde ella estaba o enfrente de donde ella estaba. Entonces vio algo que en su vida se hubiera imaginado. Algo completamente inusual. Cuando estaba como a 15 pies de distancia frente a ella, esta cosa, ella vio mucho mejor lo que era. Y era un ser increíblemente extraño. Ella se empezó a sentir desorientada del susto. Y ella lo describe como un gigante envuelto en ese papel o ese plástico como celofán, amigos. Sí, como plástico realmente. Aquí les voy a poner una imagen de algo parecido a lo que ella dice que vio. Después le enseñaron el ser de la película Depredador, esta de Arnold Schwarzenegger, porque ella jamás había visto esa película y dijo que sí, que el ser que sale ahí
Es idéntico a lo que ella vio. Continuando con el avistamiento, ella continúa diciendo que este ser flotaba y se movía de árbol a árbol, como que se evaporaba cuando se movía, comenta Jan. Ella apuntó su celular y alcanzó a tomar una foto. La foto, según el celular, se tomó a las 6:23 de la tarde. Después que todo pasó, ella se quedó temblorosa ahí mismo en el estante por otro ratito, y después se fue a casa. No contó nada, ya que esa noche tenían invitados, ella y su esposo. Después que se marcharon los invitados, Bruce, su esposo, fue a revisar los emails. Ella entró en el Facebook y le llamó la atención un mensaje de su sobrina, que era estudiante de la high school llamada Shawnee, que estaba como a solo una milla de donde estaba el Deer Stand de Jan. O sea, estaba cerca de donde ella le sucedió, donde ella había visto este ser esa tarde. La sobrina comenta comenta en ese mensaje que vio que tenían esa tarde tenían práctica. Estaban jugando en el campo de la escuela, de la high school, y cuando empezaba a oscurecer, una luz muy grande apareció sobre el campo de la escuela. Dice que estuvo como 5 minutos detenida sobre ellos y desapareció. 5 minutos después apareció de nuevo, pero ahora de color ámbar. Los Maccabee conocían a 4 testigos de ese avistamiento ovni y los entrevistaron, además de otras personas. Entonces supieron que hacía un año había ocurrido exactamente lo mismo. Les digo, amigos, es por eso que esos lugares cerca del lago Erie es muy común este tipo de eventos. David Paulides da más detalles en su libro llamado Hunters Missing 411. Así que lo recomiendo si lo quieren ver más sobre estos casos de desaparición de cazadores. Y bueno, continúa, amigos, y como les digo, no es el único caso donde han visto seres extraños en los bosques o cerca de poblaciones rurales. También en nuestro país, bueno, al menos del país donde yo procedo, en México, cerca de Cuauhtémoc, Chihuahua, un estudiante fue atacado por un mothman, o cerca de Guerrero. Creo que está ahí entre Cuauhtémoc, Chihuahua y Guerrero, por ahí, Adjuntas, creo que se llama, Las Juntas, perdón. Un estudiante fue atacado por un mothman, hombre polilla. Después fue visto en Chihuahua también, en la capital, durante los eventos de unos autos, de estas autos o trocas monsters. En Canadá, en Zacatecas se vieron luces anaranjadas también, y después vieron seres extraños en un pequeño pueblo rural. En la Sierra Madre Oriental, entre Coahuila y Nuevo León, en las pequeñas rancherías es muy común oír hablar del hombre pájaro, y desde hace muchas décadas, y también después de avistamientos de este hombre pájaro, se ven estas luces como esferas gigantes. Aquí en Estados Unidos hay casos, pero aquí sí están muy bien documentados, de encuentros con los Pawaji, que son o Pawiji, que son algo parecido, amigos, a los que nosotros en México le llamamos los cheneques, en el estado de Veracruz o allá en el sureste de la República Mexicana. O como encuentros con el demonio de Dover, con los Wendigos, con los Bigfoot, los Dogmen, los Skinwalker, que estos últimos Skinwalkers son como los nahuales en México. Claro, allá creemos que es una leyenda. Aquí se montan científicos, amigos. Allá nos reímos, aquí no. Aquí se contratan científicos y se investiga, como sucedió en el rancho del mismo nombre, Skinwalker, que ahora está más protegido que la misma Área 51. Así hay cientos o a lo mejor más de 1000 casos documentados sobre encuentros con criaturas no humanas en los bosques, y en algunas hasta en casas, como los muy conocidos Shadow People, la gente sombra, amigos. Y es muy común después de los avistamientos de estas criaturas que se vean objetos voladores no identificados en el área. Es por eso, amigos, que para mí existe alguien tomando a nuestros hermanos o algunos, como vimos, que los toman y los regresan, pero desgraciadamente otros nunca regresan y jamás los volvemos a ver. Ven, por eso quería hablar antes
Quería hablar de esto antes de presentar más casos de extraños de niños desaparecidos. Algunos casos de niños muy pequeñitos regresaron 24 horas después vivos, con algunos traumas, pero vivos. Otros, desgraciadamente, aparecieron sus cuerpecitos con contusiones y muchos huesos quebrados de una manera muy extraña. También muchos adultos son devueltos después hasta de días, y otros jamás regresan. Otros últimos que aparecen sus restos mutilados días después, o algunos de una noche para otra noche. ¿Quién habla de esto, amigos? Solo algunos canales aquí en YouTube, pero realmente solo 5 o 10 minutos, y siempre hablando de los mismos casos. Bueno, para ser honesto, algunos solo lo hacen para ganar suscriptores y otros para ganar algo de dinero. No lo hacen por llamar la conciencia del público y recordarle que esto es muy real, que pasa en todo el mundo. Como ven, en este caso de esta niña Beverly, de la que hablé al principio, de 2 años, que desapareció ahí en Nomini, en Michigan, que hablé al principio, díganme si no es extraño. Miren lo que pasó. Desapareció al mediodía de ese día y no fue encontrada hasta 49 horas después por un helicóptero de la Guardia Costera. ¿Oyeron bien? 49 horas después. Una niña de 2 años, por favor. Hay que estar ciego o tonto para no pensar que algo fuera de lo común pasa en esos casos, y me explico. Miren, estaba en un lugar muy húmedo y lodoso, porque ahí ese lugar hay mucha agua por todos lados, con mucha agua alrededor. Lo extraño, amigo, es que solo el lugar donde encontraron a la niña estaba seco. Ella no tenía lodo por ningún lado, ni en los pies, ni había huellas alrededor. Y por si alguien, bueno, eso pensando en que si alguien lo hubiera dejado ahí. Tenía la ropa completamente seca. Si ella hubiera cruzado sola esos charcos o esa agua estuviera mojada o con lodo. Para cerrar este caso tan extraño, ¿qué creen? La justicia los cerró como si hubiera sido el secuestro por una persona. ¿Pero cómo? La niña estaba sana, no tenía rastros de violación o daño físico. Además, fueron 49 horas desaparecida y parecía que la acababan de dejar ahí. Nunca hubo sospechosos, claro, porque no se trataba de secuestros por seres humanos. Ni jamás se encontró ninguna huella. En un video anterior, amigos, aquí en este canal, llamado Texas, Desapariciones y Apariciones de Niños, de 1894 al 2009, y de ovnis desde 1860, hablé de algunas desapariciones de niños muy, pero muy extrañas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del hijo de la señora Moon, de 2 años, en Cisco, Texas, en 1894? Que desapareció después de 24 horas fue encontrado sin ropa y en un lugar inhóspito. Les platiqué que en su búsqueda los voluntarios se encontraron con muchas serpientes venenosas y otros depredadores en la búsqueda del niño. Él apareció muy lejos de su casa. Estoy hablando de niños que tienen poco de haber empezado a caminar. El niño se comportaba de una manera de lo más extraña cuando fue encontrado, sin zapatos, sin alguna de su ropita, en pleno invierno, También hablé de otro niño, Bobby Brown, de 2 años. Es casi una copia idéntica del primer caso de la señora Moon. Pero esto sucedió poquito más de 50 años después, en un pueblo también muy cercano de ahí, llamado Graham, Texas, a unas 30 millas del primer caso, que fue en Cisco, Texas. Inclusive ambos pueblos están como a 115 millas de mi casa, ya que, como les dije en el video anterior, yo fui hasta allá donde supuestamente fueron encontrados los niños. Bobby también se perdió y 24 horas después se encontró. De la misma manera, sin zapatos, sin calcetines, en un lugar infectado de serpientes y otros animales venenosos, lleno de mamíferos carnívoros, y sin olvidar que en ambos casos la temperatura había descendido bajo 0 grados, a punto de congelación. Ambos niños apenas caminaban. Bueno, al menos estos niños se recuperaron, en shock, pero los encontraron vivos. No fue el caso de John Davis de Crockett, Texas, de 4 años. Él fue encontrado muerto
Esto sucedió en abril del 54. Otro dato, Joe Davis fue encontrado con la ropa al revés, con una laceración en la cabeza o en el cerebro, una contusión cerebral. Amigos, no sé qué pensarán, o bueno, ellos dicen que se cayó o se golpeó la cabeza, pero no sé, yo no lo creo. Lo extraño es la ropa al revés. No se encontraron huellas alrededor, no fue violado o algo así. Estaba en un lugar donde los mismos lugareños dicen que sería imposible de llegar ahí caminando. Muy extraño, créanme. Mucha gente abducida, amigos, aparece así, con la ropa al revés, inclusive con la ropa de otra persona. Bueno, también hablé de Gloria Estela, de 2 años, perdida en 1963 en la localidad de San Benito, Texas, encontrada viva también al siguiente día. Y el último, el más reciente, en Llano, Texas, en febrero del 2009, Owen Casto, también de 2 años, encontrado vivo casi 24 horas después, en shock también. No reconocía a nadie ni a su madre. La policía estatal, que fue quien lo encontró desde un helicóptero con cámara FLIR, informó que estuvo toda la noche en la intemperie, a grados de, a menos grados de congelación, a menos grados esos, bajo cero, vaya, y que congeló esa noche, vaya, y que es muy difícil que hubiera sobrevivido a esa temperatura, obvio. Ahí comienza el misterio. Además, solo lo encontraron con una camisetita, sin zapatos y a varias millas de su rancho, en un lugar imposible de subir sin equipo. O sea, estaba en una montaña. Muy, muy extraño. Pero amigos, en otros estados ha pasado lo mismo. Algunos casos casi son idénticos, por no decir que son completamente idénticos. Por eso yo creo que aquí hay juego sucio por estas entidades no humanas y negativas. Por lo extraño de las desapariciones que no dejan ni rastro ni explicaciones. Es por eso que nadie en los medios convencionales de comunicación tocan ese tema. Sobre todo el de las personas y sobre todo de los niños desaparecidos. Nunca se habla mucho de esto, créanme. Es muy extraño que lo vean en una cadena de televisión. Pero aquí en este canal, amigos, voy a subir de vez en cuando. Como ustedes ven, lo he venido haciendo. Y recordándoles que hay familias a las cuales se les ha desaparecido un ser querido, ya sea un padre, una madre, un hijo, de las maneras más extrañas y absurdas. Nunca nos vamos a olvidar de ellos en este canal. Yo seguiré hablando de niños, les platicaré unos casos de estos extraños a continuación. Voy a seguir hablando unos 2 o 3 casos más. Miren, como el de Richard Rucker, también de 2 años, perdido en julio 30 del 53, en la ciudad llamada Suiza de West Virginia. Se perdió como a las 11 de la mañana. Esta ciudad está como a 15 millas al sureste de Charleston, en West Virginia. Richard desapareció del patio de su casa. Lo buscaron entre los vecinos y nadie sabía nada del pequeño Richard. Contactaron al sheriff local y voluntarios empezaron la búsqueda. Se le notificó a la policía estatal de West Virginia y a varios grupos de policías. Y bueno, trajeron varios grupos de caninos entrenados, también ayudaron en la búsqueda y anduvieron buscando por todo el pueblo y sus alrededores. Pusieron redes en el río, ya que hay un río cerca de ahí, por si hubiera caído al río. Pero Charlie Rucker, el padre, no creía para nada que su hijo se hubiera caído al río. Los perros no podían oler o encontrar rastro alguno de Richard. Casi siempre pasa así, amigos, en estos casos de desaparición misteriosa. Es como que alguien o algo lo succionara o lo levantara. El padre pensó que más en que a su hijo se lo habían robado. Pero desgraciadamente fue encontrado 12 días después, ya muerto, a 5 millas de su casa, en un lugar muy alto y de muy difícil acceso. Tenía los huesos internos quebrados. La policía no encontró ningún sospechoso según ellos, podría haberse tratado de un asesinato, aunque después descartaron mucho esa posibilidad. El periódico Charleston Daily escribió esto. Decía: su cuerpo desnudo, contusionado y quebrado, estaba con la cara hacia abajo, a los pies de un acantilado de 70 pies, en un bosque rocoso
y en un sitio casi inaccesible, a 5 millas de la casa de la familia Rooker, o sea, los padres, y a casi 21 millas, a casi 2 millas de la cima de la montaña donde se había encontrado antes, porque se habían encontrado unos días antes su ropita. La autopsia reveló que el cerebro tenía fracturas múltiples, lesiones internas, y llegaron a la conclusión de que el niño se había caído y matado al caer. Ok, un momento, amigos. Miren, Richard tenía 2 años. ¿Cómo le hizo para subir allá? Otra cosa, ¿cómo cruzó el río? ¿Por qué el niño apareció? Porque el niño apareció allí, vaya, cruzando el río, en la montaña. Nunca hubo pistas de que alguien más estuviera ahí con él. Jamás se encontró, nunca, un sospechoso de ese asesinato, ni pista alguna. Por eso se descartó que hubiera sido un asesinato. El caso se quedó como que el niño subió hasta allá en la montaña, se cayó en el acantilado y murió. Y ahí paró. Pero investigadores contemporáneos ven el caso y hay muchos huecos que porque quedaron muchas cuestiones en el aire sobre este caso. Porque vuelvo a decir, ¿cómo subió el niño que apenas caminaba hasta allá muy arriba en la montaña? ¿Cómo cruzó el río? Era muy grande. ¿Por qué porque, como le digo, para llegar donde se encontró el cuerpo, lo tuvo que haber cruzado? O sea, tuvo que haber nadado el niño. Un niño de 2 años, por favor. Aquí hubo algo muy extraño. Yo creo que las lesiones y los huesos quebrados, y me voy a mojar como siempre, sucedieron al tirar al niño desde alguna altura. Amigos, no es la primera vez que sucede. Se sabe que han caído cuerpos de las alturas, pero nunca se dice eso, se oculta, se clasifica. Y créanme, no estoy especulando. Hay muchos casos así, como que fueran tirados desde una altura más o menos. Hay casos hasta de animales que se han encontrado encima de los postes de electricidad. Quedaron muchas más preguntas que respuestas en este caso, desgraciadamente, que tuvo un final desgarrador. El caso sigue abierto después de 64 años. Yo creo que por las cosas que sucedieron en este caso, este niño, así tan fácil lo digo, fue abducido, y luego, después de que experimentaron con él, algo salió mal, perdió la vida y lo dejaron caer. Es lo que yo pienso. Hay muchos casos, como le digo, hay muchos casos de este tipo. Pero los siguientes casos acabaron con un final feliz, gracias a Dios, de los que voy a hablar más adelante. Pero no dejan de ser extraños. El siguiente caso es otro de los clásicos de niños muy pequeños desaparecidos y luego aparecen 24 horas después, sin parte de su ropa y como les digo, medio drogados y soñolientos. Teddy Bernard, de 3 años, se perdió en junio de 1951 en el estado de Maine. Como ven, estoy hablando de casos antiguos, pero créanme que acabo de leer libros de 1411, que hay muchos recientes. Y bueno, y siguen sucediendo en la actualidad, como les digo. Bueno, continúo con Ted Bernard. Teddy fue con un grupo de niños a levantar berries. Todos volvieron, menos él. Se les avisó a los padres, se llamó a las autoridades, se organizaron y estaban listos para comenzar la búsqueda cuando aparecieron nubes negras y un viento pero espantoso comenzó a soplar muy fuerte. Comenzó un gran torrencial, mucha lluvia, como pocas veces pasa. 300 personas siguieron buscando a Teddy hasta la noche sin ningún tipo de rastro. Pausa. Miren, amigos, una cosa que se me había olvidado, y esto es bien importante. Hay muchos casos, pero muchos casos que después de una desaparición de este tipo, según David Paulight, ex policía e investigador, que es el más reconocido aquí en Estados Unidos en buscar en archivos y pistas de personas desaparecidas, y que ha documentado cientos de estas desapariciones extrañas de seres humanos y de niños, y autor de la serie de libros Missing 411, dice que ha encontrado en muchos casos esta coincidencia, que es muy común que desate un temporal, ya sea nevadas, lluvias torrenciales o gran viento después de una desaparición extraña de una persona o de un niño, sobre todo en los parques nacionales o en zonas rurales. En sus libros Missing 411 tiene documentado cientos de casos que después de alguna desaparición de niño adulto
Y cuando se organizan las autoridades con equipos de caninos entrenados en la búsqueda, voluntarios, rastreadores profesionales y todo ya está listo, se desata una gran tormenta. Como dije, de nieve o de lluvia según el mes del año que sea. Esto ha llevado a pensar a muchos que es como si alguien manipulara el tiempo. Ya sé, otra vez sueno como que estoy hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Pero díganle eso a las personas profesionales, a los buscadores, a los rastreadores que tienen años investigando estas desapariciones intrigantes. Para ellos todo esto es un hecho, porque ellos sí estuvieron allí donde ocurrieron los hechos. Los he oído hablar muchas veces y decir esto en sus entrevistas. Bueno, continuando con Teddy Bernard, de 3 años, al siguiente día en la mañana, 3 avionetas se unieron a la búsqueda. Esa tarde Teddy fue encontrado. Esto es lo que el periódico decía del caso de Teddy. Después de casi 24 horas desaparecido en un lugar desierto y lluvioso, cerca de Gray, Maine, el niño pequeño fue encontrado por 2 voluntarios. El niño estaba sin zapatos y medio dormido, otra vez sin zapatos y otra vez medio groggy. También olvidé decirles que muchas veces estos niños pequeños que se encuentran en un lugar donde ya se había buscado con anterioridad, o sea que las autoridades buscan ese lugar y después de 2 días o después de 15 horas o después de 12 horas vuelven al mismo lugar y ahí encuentran al pequeño o lo que andaban buscando. Es muy extraño, ¿no lo creen? Bueno, pasamos al estado de Maryland, que también ocurrió en la década de los 50, exactamente en 1958 en Upper, en Marlboro, Maryland. Ahí el niño Russell Dunham, también de 3 años, desapareció del patio de la casa rural de sus abuelos. De inmediato, ahí sus abuelos llamaron a las autoridades rápidamente. Russell y su perro habían desaparecido. Otra vez, 300 personas entre policías, bomberos, voluntarios, iniciaron la búsqueda de este niño. Russell se había perdido alrededor de las 4 de la tarde, amigos. Y como a las 5 de la tarde, Pucci, el perro, el pequeño del niño, regresó a la casa de los abuelos, pero sin el niño. Esto desconcertó a la policía y a voluntarios. Nadie creía que un perro fuera a dejar a su compañero o a este niño, como este niño era su perrito, y que lo hubiera abandonado. Es muy difícil que los perros abandonen a su amo o a su dueño, Eso, como decían los voluntarios, no suele suceder. Lo único sería que si el niño hubiera caído al agua o a algún pantano, que por cierto había muchos cerca de ahí. Los perros entrenados del equipo de búsqueda de seres humanos no pudieron encontrar la esencia del rastro del niño por ningún lado. Otra vez, amigos, pareciera que se había ido volando. Pasó la noche y en la mañana siguiente un bombero voluntario encontró a Russell dormido entre unas ramas cerca del pantano, con algo de calentura, pero en buenas condiciones. Estaba como a 1 milla nomás de la casa de sus abuelos, o sea, estaba muy cerca. Ahora, amigos, vienen las preguntas, para que ustedes vean que hay algo más que una desaparición aquí. Es noviembre, este lugar está cerca de Washington, D.C. Son lugares pero muy fríos en esa época, muy fríos, casi siempre está congelando. Lo encontraron mojado. Es muy factible que si hubiera estado mojado todo el tiempo se hubiera congelado. Y como casi todos los niños perdidos y luego encontrados en iguales circunstancias, no tenía zapatos, no tenía alguna de la ropa que traía cuando se perdió. Si estuvo todo el tiempo como a 1 milla de la casa de los abuelos, ¿cómo es posible que más de 300 personas, perros entrenados, bomberos, policías, personas con mucha experiencia en rastrear huellas, no lo hayan visto? Sobre todo los perros, que es muy probable que hubieran olido su esencia. Y para finalizar, también estaba dormido, amigos. Les dije antes que casi todos los encuentran como groggies o medio dormidos, algo así como que hubieran estado drogados. Y así me podría quedar contando cientos de estas desapariciones y apariciones absurdas. Y vuelvo a hacer la pregunta que he hecho en todos los videos. ¿Y en nuestros países? Sí, en nuestros países de habla hispana hay, pero muy pocos que hablan de estas desapariciones extrañas.
Si acaso que yo sepa, solo en España se ha documentado algunas de estas desapariciones. No sé si tengan algún registro por allá, como lo tiene en este momento aquí en Estados Unidos, Can-Am Missing Project, donde se buscan pistas y se buscan personas que hayan sido extraviadas. Siempre tienen un mapa en la pared, y cada vez que hay una desaparición, sea extraña o no, van e investigan y ven si es una desaparición normal, que se haya ido por su cuenta, o que la hayan asesinado, o que la hayan secuestrado unas personas, o que haya sido una de estas desapariciones extrañas. Entonces es cuando se empiezan a investigar y se meten más a fondo. Bueno, amigos, es todo por este video. Solamente me gustaría pedirles, si tú que estás viendo este video sabes de personas que han desaparecido en nuestros países de habla hispana en Latinoamérica, y que sepas que están documentados, o que solamente sepas de él, pero una desaparición muy extraña. No estoy hablando de secuestros por seres humanos, del crimen organizado, nada de eso. No, una desaparición que, vaya, que no tenga muchas respuestas, y que sepas que es, pero muy, muy extraña. Háznosla saber. Es importante hablar de los casos que pasan en nuestros países. Yo seguiré investigando. Como ya han visto, yo he ido, lo único que he ido es a la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, y ahí sé que sí desaparecen muchísimas, pero muchísimas personas. Algunas, claro, después se encuentran sus restos en el desierto, pero algunas otras que estoy seguro que son levantadas. De eso no me queda la menor duda, y nadie me va a hacer creer otra cosa, porque hay que ir ahí a hablar con personas que han sido testigos de algo así. Bueno, ahora sí me despido de ustedes, amigos, hasta la próxima. Y no piensen que me gusta hablar de cosas oscuras, no, para nada. Yo lo único que digo, amigos, que quiero preparar a la gente para que conozcan al enemigo, que existe, que tenemos un enemigo. No nos dejamos engañar con cosas fantásticas, con luces hermosas en el cielo, ni nada de eso. No, amigos. Aquí hay que pensar en nosotros, los seres humanos. Nosotros somos los que nos vamos a salvar. Nosotros somos los que necesitamos pasar a la siguiente fase, no nadie más, y lo necesitamos mucho. Así que, unidos, creo que lo lograremos. Hasta la próxima. Un abrazo para todos ustedes. Se despide usted su amigo Antonio Cisneros. Abrazos. El video que van a ver a continuación, amigos, tratará de uno de los enigmas más importantes para mí. Es un enigma que se ha hecho ya una obsesión realmente para mí. Y ese enigma es que si algún día voy a saber o encontrar las pistas reales del motivo del por qué miles de personas, entre ellos niños y adultos, desaparecen de forma muy extraña de la faz de la Tierra. Algunos aparecen después de horas o después de días, otros jamás aparecen de nuevo. Recalco esto, hablo de desapariciones de lo más extrañas, no de esos que también son el pan de cada día en nuestros países. No estoy hablando de estos desapariciones que tienen que ver con el crimen organizado, tratando de aclarar esto. No, amigos, yo siempre hablo de otro tipo de desapariciones, que nuestros gobiernos latinoamericanos solo los oyen y se burlan. Para ellos solo existen los secuestrados por el crimen organizado. Pero hay otros que son menos, pero
pero también desaparecen porque son humanos. De acuerdo con el sistema educativo y que nos han inculcado, las televisiones en donde muchos de nosotros desgraciadamente aprendemos, en veces más que en la escuela, desgraciadamente. Este tipo de desapariciones no existen para ellos, es ciencia ficción. Solo creen que solamente la gente sin cultura y que es algo analfabeta o de bajos extractos sociales creen en todo eso. Pero yo les digo que no, que es tan real como nuestra propia vida. Hablaré de algunos casos y les diré por qué yo creo que hay algo más allá de nuestra imaginación allá afuera. Esta vez voy a hablar de niños que a muy temprana edad, inclusive de entre 18 a 3 años de edad, desaparecieron de forma muy extraña. Pegarlo. Creo que por el gran misterio que ha causado últimamente en este país, la desaparición de personas en los bosques y en los parques nacionales de Estados Unidos. David la entrevistó y le pareció muy importante este caso, ya que había un testigo muy creíble por sus credenciales y porque, como el mismo David comentó también, que con la experiencia que él tiene en interrogar, ya que fue ex policía por muchos años, y con las pruebas que aportó la testigo, no podía negar que esto realmente sucedió. Además, en uno de los lugares donde han desaparecido muchas personas y hay muchos casos de abducción extraterrestre. Sigo hablando del lago Erie, amigos, ahí en Michigan, Ohio, todos esos lugares. O de los grandes lagos, vaya. Sobre el libro de David Paulight, habla de casos de cazadores que han desaparecido, algunos sin dejar ningún rastro y de manera también muy extraña. Otros se encuentran tiempo después ya muertos y también de una manera muy extraña. Pero siguiendo con el caso de Michigan, de esta Jan, la esposa de Bruce Maccabee, ella fue a cazar. Jan trabajaba reservando agentes para músicos, bandas y otros eventos, y está asociada esos pueblos, amigos, tienen pero muy mala reputación o muy mala fama respecto a esto, en desapariciones y en abducciones. Además les voy a platicar por qué yo pienso que hay juego sucio en todo esto, amigos. Hay juego sucio por seres no humanos involucrados en todo esto. Este caso que voy a platicar le pasó a la esposa de un famoso investigador muy reconocido por la comunidad OVNI. Trabajó mucho tiempo en el gobierno como físico y a lo mejor muchos de ustedes también lo van a conocer. Su nombre es Bruce Maccabee. Lo hemos visto seguido en muchos y en los mejores documentales sobre ovnis y extraterrestres. En realidad son muchos documentales y programas en el cual este hombre ha salido, como para nombrarlos ahorita. Bueno, el caso que a continuación les voy a comentar le sucedió a su esposa. El nombre de su esposa es Jan. El caso salió primero en un artículo y se llamaba Depredador en el bosque. Pero en ese artículo se omitió el nombre de la protagonista. Jan estaba indecisa si salir al público o no. Pero en el último libro de David Paulight, llamado Hunters Missing 411, se le dio el permiso de sacar. Algunos aparecieron también de una forma todavía más extraña, como el niño Douglas Stoffer, de 2 años, de Michigan, que desapareció en agosto 28 de 1949. Luego apareció muchas horas después sin alguna de su ropa que traía puesta cuando desapareció. O el de Beverly Ann Brady, también de 2 años, desaparecía en mayo de 1953 en Menominee, Michigan. Esta zona, amigos, de Michigan tiene reporte de abducciones y desapariciones de por lo menos 100 años atrás. Yo recuerdo uno de una niña de 18 meses desaparecida por esos lugares y luego, después de muchas horas, fue encontrada de una manera todavía realmente muy fuera de lo común. Además, hay cientos de reportes y unos de ellos muy documentados por la MUFON
en esos lugares. Estoy hablando de desapariciones misteriosas y de abducciones por seres no humanos. Algunos le llaman extraterrestres, otros dimensionales y así sucesivamente. Yo los llamo no humanos porque no son humanos. Y todo es muy común en todos esos pueblos ubicados alrededor del lago Erie. Tienen